¿Alguna vez te has quedado despierto a las 3 de la mañana haciendo ese divertido ejercicio mental de calcular cuántos años de trabajo te quedan y tratando de descifrar si alguna vez podrás jubilarte de verdad? Si la respuesta es sí, no estás solo. Yo también he pasado por eso. Es ese momento de silencio total donde el pánico empieza a subir por tu garganta mientras multiplicas tus ahorros actuales por los años que crees que vas a vivir. Y para mejorar las cosas, probablemente te estés comparando con algún número que escuchaste en las noticias o leíste en un titular alarmista sobre lo que la persona promedio tiene ahorrado. Ese número te hace sentir o demasiado confiado o absolutamente aterrorizado. Pero aquí está el problema. Ese número que todo el mundo lanza por ahí es básicamente una mentira matemática. En este video voy a revelarte cuál es ese número real, pero antes de hacerlo, necesito que entiendas por qué conocer una cifra sin contexto es tan útil como saber que la persona promedio tiene un poco menos de 2 brazos. Es técnicamente exacto, pero completamente inútil para tu vida real. Hoy vamos a recorrer el paisaje real de la jubilación en 2026, los números que de verdad importan y por qué la mayoría de lo que crees saber está diseñado para venderte un producto financiero o para que entres en pánico. A menudo, para ambas cosas. Vamos a desglosar esta realidad para que dejes de sufrir por comparaciones falsas y empieces a construir un plan que funcione para ti. El gran engaño de los promedios. Media versus mediana. Para empezar a poner orden en este caos, debemos hablar de una distinción que parece aburrida, pero que es la clave para que no te sientas como un fracasado financiero. La diferencia entre la media y la mediana. Los medios de comunicación aman usar la media porque es dramática. La media se calcula sumando todo el dinero de todos los ahorradores y dividiéndolo por el número de personas. Suena justo, ¿verdad? El problema es que la distribución de la riqueza no es una línea recta, es más bien como un palo de hockey. Tienes una base larguísima y plana donde estamos la mayoría de los mortales y luego un pico vertical afilado donde viven los ultra ricos. Imagina que estás en una habitación con 9 estudiantes universitarios sin un centavo en el bolsillo y de repente entra Jeff Bezos. Si calculamos el promedio de riqueza en esa sala, técnicamente todos son multimillonarios. Felicidades. Pero la realidad es que los estudiantes siguen comiendo sopa instantánea y no tienen para pagar el alquiler. Eso es exactamente lo que pasa con los datos de jubilación. Unos pocos ejecutivos con carteras de 8 cifras elevan el promedio de forma artificial, haciendo que la persona común parezca que está en la ruina total por comparación. Lo que realmente importa es la mediana. La mediana es el punto medio exacto. Si alineamos a todos los estadounidenses desde el más pobre hasta el más rico, la mediana es la cifra que tiene la persona que está justo en el centro. Este número revela la verdad brutal. La mayoría de la gente está improvisando. Están aportando un porcentaje aleatorio a su plan de retiro porque les pareció razonable hace 7 años. Eligieron un fondo de inversión porque tenía el año de su jubilación en el nombre y tienen una vaga sensación de que deberían estar haciendo más. Pero entre la hipoteca, los préstamos y tratar de tener una vida, el retiro parece un problema abstracto del futuro. La muerte de las pensiones y el peso de la responsabilidad individual. Para entender por qué nos sentimos tan perdidos, hay que mirar hacia atrás. Tus abuelos no tenían que preocuparse por entender qué es la asignación de activos o los ratios de gastos. Ellos iban a trabajar, hacían su labor durante 30 años y su empleador se encargaba de su jubilación a través de una pensión. Era un sistema sólido. Sin embargo, las empresas se dieron cuenta de que podían ahorrar miles de millones si trasladaban ese riesgo y esa responsabilidad a tus hombros. Así nació el sistema actual, donde cada trabajador debe convertirse en su propio gestor de fondos de inversión mientras trabaja a tiempo completo y cría a sus hijos. Es una locura sistémica. En la escuela nos enseñaron el teorema de Pitágoras, que probablemente no has usado ni una vez desde que te graduaste, pero nadie nos enseñó sobre el interés compuesto o la inversión con ventajas fiscales. Nos lanzaron al mundo y nos dijeron, suerte campeón, averigua cómo funciona la bolsa antes de cumplir los 65. Y aquí estamos, tratando de descifrar términos complejos mientras el sistema nos presiona.
Si sientes que este sistema es confuso y quieres una guía clara para navegar estas aguas sin hundirte, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana. Publicamos contenido semanalmente para que tomes el control de tu dinero y dejes de depender de la suerte. El retiro por décadas. ¿Dónde deberías estar según tu edad? Es fundamental entender que estos números cambian drásticamente según la edad. No puedes comparar el ahorro de alguien de 25 años con el de alguien de 60. Si tienen lo mismo, o el de 25 es un genio financiero, o el de 60 está en problemas serios. Para las personas en sus 20 años, la mediana de ahorros para el retiro es básicamente cero. Y antes de que entres en pánico, esto es relativamente normal en el contexto actual de 2026. La mayoría de los veinteañeros están lidiando con salarios de entrada, deudas estudiantiles masivas y el alto costo de vida en las ciudades. Si tienes 27 años y tienes literalmente cualquier cantidad guardada, ya estás por delante de la gran mayoría de tus pares. Al entrar en los 30 años, empezamos a ver que el número sube ligeramente. La mediana para este grupo se sitúa alrededor de los $12,000. Puede parecer una cifra baja, pero recuerda que en esta década es cuando la gente suele comprar casas, casarse o tener hijos. Es la etapa más cara de la vida adulta, lo que hace que ahorrar sea un desafío constante. Si tienes 35 años y tienes $20,000 ahorrados, estás superando al 50% de la población de tu edad. Los 40 años son la década de la verdad. Aquí es donde usualmente se alcanzan los años de mayores ingresos. La mediana salta a unos $60,000. Todavía no es suficiente para retirarse, pero muestra progreso. Si en tus 40 ya tienes una cifra de 6 cifras en tus cuentas de retiro, estás en una posición privilegiada comparado con el resto del país. Finalmente llegamos a los 50 y 60 años, donde el pánico suele instalarse, porque el retiro ya no es un concepto abstracto, sino algo que va a pasar en 10 años o menos. La mediana para las personas al borde de la jubilación, en sus 60 tempranos, es de unos $134,000. Detente un segundo y piensa en ese número, $134,000, para financiar el resto de tu vida. Es una cifra que debería ser mucho más alta, y es aquí donde la realidad golpea con más fuerza. La realidad de las cuentas 401k y el mito del dinero gratis. Hablemos de la herramienta principal, el plan 401k. Este es el plan que ofrecen los empleadores en Estados Unidos, donde el dinero se retira de tu cheque antes de impuestos. Lo más valioso de este sistema es el match, o la contribución de la empresa. Si tu empresa iguala tus aportaciones y no estás contribuyendo lo suficiente para obtener el máximo, básicamente le estás diciendo a tu jefe, gracias por ofrecerme un aumento, pero prefiero no aceptarlo. Nunca seas esa persona. Sin embargo, los datos sobre los 401k son desalentadores. El saldo promedio en todas las edades es de unos $113,000, pero volvemos a la trampa de los promedios. El saldo mediano es de apenas $27,000. Esa es la experiencia típica de un trabajador estadounidense. Además, un tercio de las personas con acceso a estos planes no contribuye absolutamente nada. Algunos dicen que no pueden permitírselo, otros que empezarán el próximo año, pero ese próximo año parece no llegar nunca. E incluso quienes ahorran suelen aportar solo el 7% de su salario, cuando los expertos recomiendan al menos el 15%. Es como si te dijeran que necesitas 8 vasos de agua al día para estar sano y decides que 4 son suficientes. Es mejor que nada, pero definitivamente no es óptimo. El poder desaprovechado de las cuentas IRA y el código de trucos de la Roth IRA. Luego tenemos las cuentas IRA, cuentas de retiro individual, que son las que tú mismo abres sin intervención de tu empleador. Puedes aportar hasta $7,000 al año en 2026 y el dinero crece de forma espectacular. Aquí es donde entra la Roth IRA, que es, honestamente, uno de los mejores inventos financieros para la gente normal y casi nadie la usa bien. En una Roth IRA, pones dinero después de pagar impuestos, lo que significa que ese dinero crece libre de impuestos para siempre y lo retiras totalmente libre de impuestos al jubilarte. Si eres joven y estás en un tramo impositivo bajo, esto es un código de trucos financiero. Sin embargo, el saldo promedio de una Roth IRA es de solo $39,000. Y la mayoría de las personas no alcanzan el límite máximo de aportación anual. Las cuentas IRA tradicionales tienen saldos algo más altos,
cerca de $60,000, pero nuevamente la mediana es mucho menor. Lo más triste es que solo un tercio de los hogares estadounidenses tiene siquiera una cuenta de este tipo. Muchos piensan que es demasiado complicado o que ya tienen suficiente con su 401k, sin darse cuenta de la flexibilidad y los beneficios que se están perdiendo. Si quieres entender exactamente cómo configurar una cuenta Roth IRA hoy mismo y qué fondos elegir para maximizar tu crecimiento, haz clic en el enlace de la descripción. Hemos preparado una guía gratuita que te llevará de la mano en este proceso. El mito de la seguridad social. El taburete de una sola pata. Muchos cuentan con la seguridad social como su salvación. Se supone que la jubilación es como un taburete de 3 patas. Una pata son las pensiones, que ya matamos, otras son los ahorros personales, que hemos visto que son un desastre, y la tercera es la seguridad social. Ahora mismo la gente está tratando de sentarse en un taburete de una sola pata, lo cual es básicamente un palo. Y tratar de mantener el equilibrio sobre un palo durante 20 años no es divertido. El beneficio promedio de la seguridad social actualmente es de unos $1,780 al mes. Esos son unos $21,360 al año. Si piensas que eso es suficiente para vivir, recuerda que la línea de pobreza para una persona sola ronda los $14,000. La seguridad social te mantiene apenas por encima de la pobreza. Te permite ser ligeramente menos pobre, pero nada más. Y eso asumiendo que trabajaste 35 años con salarios promedio. Si tomaste tiempo libre para cuidar a tus hijos o estuviste desempleado, tu cheque será mucho menor, quizás de solo $800 mensuales. Intenta vivir con eso en cualquier ciudad mediana. Yo esperaré aquí mientras haces los cálculos. Además, está el elefante en la habitación. Se proyecta que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se agote para el año 2034. Estamos en 2026. Eso es en solo 8 años. Si el Congreso no actúa, los beneficios podrían reducirse al 78% de lo programado. Ese cheque de $1,780 pasaría a ser de $1,348. La conclusión es clara. Si tu único plan de retiro es la seguridad social, tu plan de retiro es la pobreza con pasos extra. El número final. El promedio real de jubilación y la trampa del patrimonio neto. Finalmente, llegamos al número que todos querían saber. El estadounidense promedio se jubila con unos $170,000 en cuentas de retiro. Ahí está la gran revelación. Dependiendo de tu situación, esto puede sonarte a mucho o a una cantidad aterradoramente pequeña. Pero aquí es donde la historia se complica y se vuelve un poco cómica de una forma oscura. Esos $170,000 son solo lo que hay en cuentas de inversión, no es el patrimonio neto total. El patrimonio neto incluye todo lo que posees menos lo que debes. Mucha gente se acerca a la jubilación con un patrimonio neto de casi $1,000,000 y pensarás, vaya, todo el mundo es millonario, crisis resuelta. Pero no, resulta que la gran mayoría de ese millón está atrapado en el valor de su casa. Y el problema es que no puedes comerte tu casa. No puedes pagar la comida con el valor de tu jardín a menos que vendas la casa o pidas una hipoteca inversa. Son ricos en ladrillos, pero pobres en efectivo. Tienen un activo valioso que no pueden gastar. La sombra de la deuda en los años dorados. Para empeorar el panorama, tenemos el factor de la deuda. La persona promedio que se acerca al retiro tiene unos $96,000 en deudas. Hablamos de tarjetas de crédito, préstamos de autos, facturas médicas y cada vez más préstamos estudiantiles. Así es, hay gente jubilándose hoy con deudas de préstamos estudiantiles, ya sea propios de títulos obtenidos hace décadas o porque firmaron como avales para sus hijos. Nada dice años dorados como pagar una deuda de un título de 1987 con tu cheque de la jubilación. Hagamos la matemática real. 170,000 en ahorros menos 96,000 en deudas te deja con $74,000 de patrimonio líquido real.
Eso es lo que realmente tienes para trabajar, no 170,000 ni 1,000,000. Y recuerda que ese es el promedio inflado por los ricos. Si miramos la mediana de activos líquidos después de deudas para alguien que se jubila, el número está más cerca de los $12,000. $12,000 es suficiente para vivir quizá un año si eres extremadamente frugal y nada sale mal. Pero en el retiro, las cosas siempre salen mal, porque tu cuerpo decide que es un buen momento para empezar a fallar y las facturas médicas aparecen como cobradores de una deuda que no sabías que tenías. El mito de la casa pagada. El sueño tradicional era tener la casa pagada antes de jubilarse, pero con la gente comprando casas más tarde en la vida o refinanciando para sacar efectivo, el 40% de los jubilados actuales todavía tiene que pagar una hipoteca. Imagina tratar de vivir con la seguridad social y $74,000 ahorrados mientras tienes que pagar una hipoteca mensual. Los números simplemente no cuadran. Eres millonario en papel porque tu casa vale mucho, pero funcionalmente estás en la quiebra en términos de poder adquisitivo real. Es como ser dueño de un cuadro original de Picasso, pero no tener dinero para comprar un sándwich. Tienes una pintura hermosa, pero sigues teniendo hambre. ¿Cómo arreglar tu propio futuro hoy? Sé que todos estos números suenan deprimentes y que la realidad puede ser un golpe duro, pero conocer dónde estás parado realmente, en lugar de dónde crees que estás, es el primer paso para arreglarlo. Si estás en tus 20 o 30 años y tienes cualquier cantidad guardada, ya vas por buen camino. Si estás en tus 40 o 50 y sientes pánico, todavía tienes tiempo de hacer progresos serios si empiezas ahora mismo. La clave es dejar de compararte con promedios inflados y empezar a tomar acciones concretas. Primero, maximiza el match de tu empleador. No dejes dinero gratis sobre la mesa. Segundo, abre una Roth IRA y automatiza tus contribuciones, aunque sean solo $50 al mes. La clave no es la cantidad inicial, sino la constancia. Aumenta tu tasa de ahorro en un 1% cada 6 meses hasta que llegues al 15% de tus ingresos. Paga tus deudas de alto interés de forma agresiva porque eso es un retorno de inversión garantizado. Y lo más importante, empieza hoy. No el próximo mes, no el próximo año. Hoy. Porque cada día que esperas es un día de interés compuesto que nunca vas a recuperar. Resumen final. Elige tu realidad. La diferencia entre la persona que se jubila con tranquilidad y la que se jubila en la pobreza no siempre es cuánto ganaron en su carrera, sino cuánto decidieron quedarse. No te dejes engañar por los números grandes que ves en los titulares. Enfócate en tu mediana personal, en tus activos líquidos y en eliminar la deuda que drena tu futuro. La jubilación no tiene por qué ser una crisis si decides dejar de ser parte de la estadística del promedio y empiezas a ser el arquitecto de tu propia seguridad. La elección, como siempre, es tuya. El camino hacia la tranquilidad financiera no es una carrera de velocidad, es un maratón de constancia. Si este video te ayudó a aclarar tu panorama y quieres más consejos prácticos sobre cómo invertir de forma inteligente, no olvides darle a me gusta y compartirlo con alguien que necesite este choque de realidad. El conocimiento es poder, pero solo si lo pones en práctica. Nos vemos en el próximo video.